Bueno, chicos, buenos días. Disculpen por estos minutitos de demora. Vamos a comenzar, o vamos a continuar, mejor dicho, con las teóricas de sangre. Y hoy nos toca ver hemostasia, que son particularmente los procesos de coagulación, o los procesos que, como yo les puse acá, tienden a evitar la hemorragia. Ustedes van a ver que yo en esta parte voy a ser tal vez un poco repetitiva y que voy a ir despacio. Pero los mecanismos son complejos, son muy importantes que ustedes los aprendan, y como por la particularidad de la cursada este año ustedes solamente van a ver esto en trabajo práctico, quiero que los conceptos estén claros. Por eso voy a ir despacio, vamos a volver varias veces sobre los mismos conceptos para que esto quede claro, porque es importante, porque de hecho, bueno, como todos ustedes saben y como estuvimos viendo en la clase pasada, la sangre es un elemento vital para el organismo. Por lo tanto, mantener regulados todos los procesos que eviten la hemorragia, o también, como vamos a ver más adelante, todos los procesos que impidan una coagulación excesiva, es fundamental. Clásicamente vamos a decir que la hemostasia consta de distintos pasos. En realidad estos pasos no se dan secuencialmente, sino que solo con fines didácticos uno los pone ordenados. Pero tengan en cuenta que esto se da simultáneamente. Los primeros pasos son vasoconstricción, aumento y cambio de la presión tisular, y también la formación del tapón plaquetario. Estos tres primeros pasos se han dado a llamar la hemostasia primaria. Y el último paso, que es la formación del coágulo o del tapón hemostático, es lo que se llama en la bibliografía como hemostasia secundaria. Pero, ya les digo, lo hacemos así para ordenarnos porque el proceso es complejo, aunque estos pasos se van dando simultáneamente. Ustedes, yo no sé si ya tuvieron el teórico de endotelio con la doctora Mondiña. Bueno, ustedes habrán visto que la continuidad y la lisura del endotelio es fundamental para mantener a la sangre en un estado anticoagulado. Pero cuando el endotelio se rompe, cuando hay una lesión, esto ahora permite la exposición del subendotelio, permite también que se adhieran las plaquetas que están circulantes. Esas plaquetas van a liberar sustancias y van a llamar, por así decirlo, a más plaquetas, y esto a su vez va a inducir a una serie de cascadas de proteasas que van a formar esta red de fibrina y así consolidar el tapón hemostático. Estos serían rápidamente todos los pasos que nosotros vamos a ir viendo después secuencialmente. ¿Qué es lo que primero sucede cuando se produce una lesión? Bueno, el vaso tiende a contraerse para cerrar el diámetro y para obstruir ese paso de sangre o esa pérdida sanguínea. La vasoconstricción se da por distintos mecanismos. Hay un mecanismo que ustedes lo van a encontrar en la bibliografía como mecanismo neurogénico y que se produce justamente por acción de los neurotransmisores que son liberados por las distintas terminales nerviosas que están inervando ese vaso. Ese espasmo neurogénico no se sostiene demasiado en el tiempo y hay lo que se llama un espasmo miogénico, es decir, el propio músculo empieza a contraerse y se liberan sustancias además que las liberan las mismas plaquetas que están llegando al sitio de la lesión y también el endotelio como endotelina, tromboxano, serotonina, que son todas sustancias vasoconstrictoras. Para que ustedes lo piensen, digamos, en la cuestión de la cotidiano, cuando ustedes se cortan y sienten como esa pulsatilidad en la yema del dedo, por ejemplo, que es característica, eso es producto de la vasoconstricción. Esa vasoconstricción puede durar hasta horas, ese espasmo miogénico. El problema es que si el vaso es pequeño, bueno, esta vasoconstricción podrá ser efectiva.
Ahora, si el radio del vaso es muy grande, con la vasoconstricción sola no va a alcanzar. Y entonces, bueno, tenemos también un mecanismo que en realidad no tiene mucha importancia, pero sí es cierto que sucede. Cuando hay pérdida sanguínea, se modifica la presión dentro del vaso, la presión extra del tejido y de lo que es el músculo que puede estar rodeando el vaso o de los distintos componentes tisulares del vaso, van a ejercer también una presión y van a tratar de compensar cerrando o intentando cerrar la lesión. Las diferencias de presiones obviamente van a ser la presión externa menos la interna, va a depender también del radio y de la longitud del vaso, cuánta presión se pueda ejercer, y eso va a tener alguna implicancia, pero no va a ser el componente fundamental en lo que es el cierre de la lesión. Una cosa que sí es muy importante es la formación del tapón plaquetario. ¿Se acuerdan que nosotros la semana pasada hablamos de las plaquetas y de cómo estaban constituidas? Las plaquetas van a jugar un rol fundamental en lo que es la coagulación. Y esas plaquetas, cuando se produzca la lesión y desaparezca el endotelio, ¿se acuerdan que dijimos que había distintas sustancias que liberaba el endotelio, y seguramente Cecilia se las habrá nombrado, que son anticoagulantes, por ejemplo el óxido nítrico, algunas prostaglandinas, que evitan el agregado y la formación del tapón y del coágulo? Pero cuando el endotelio se rompe, ahora cambia ese estado anticoagulante a un estado proagregante y empieza a exponer algunas sustancias de adhesión que hacen que las plaquetas empiecen a rodar de alguna manera, similar a lo que pasaba con los glóbulos blancos, ¿se acuerdan cuando se los mostré? Y empiecen a adherirse a ese subendotelio. Se adhieren, una vez que se adhieren esas plaquetas empiezan a deformarse, empiezan a emitir pseudópodos, empiezan a ponerse, por así decirlo, pegajosas y empiezan a desgranularse o a liberar. ¿Se acuerdan que mostramos a la plaqueta con gránulos densos y gránulos claros y que tenían distintas sustancias que podían liberar? Bueno, empiezan a liberar ese contenido de los gránulos. Eso hace que se recluten o que lleguen más plaquetas al sitio de la lesión y que a la larga se forme este tapón plaquetario. Para recordar un poquitito, una de las glicoproteínas de la membrana de la plaqueta era esta glicoproteína 1B9, y esa glicoproteína va a ser fundamental porque va a permitir que la plaqueta se una al colágeno que expone el subendotelio. Pero esa proteína no se une directamente, sino que lo hace a través de la adhesión de este factor que está acá en violetita, que se llama factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand va a actuar como intermediario en la unión de la plaqueta al subendotelio y también en la unión entre plaqueta y plaqueta. Actúa como sustancia de adhesión, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, cuando el factor de von Willebrand está ausente o está disminuido, aparece lo que se llama la enfermedad de von Willebrand, que se caracteriza por tener trastornos en la coagulación. Entonces, este factor de von Willebrand, que además es sintetizado por las mismas células del subendotelio y por la misma plaqueta, va a actuar como un mediador para lo que es la adhesión de la plaqueta y la agregación. Esta es la figura que yo les había mostrado en la clase pasada, donde les mostraba la gran cantidad de receptores que hay a nivel de la plaqueta. Fíjense que algunos favorecen la adhesión. Acá está la glicoproteína 1B9, que justamente se une al factor de von Willebrand y favorece la adhesión. Van a ver que hay otras que las vamos a ir nombrando a lo largo de la teórica. Recuerden también que la plaqueta
tenía distintos receptores para, de alguna manera, sensar los mismos estímulos que ella liberaba, como el tromboxano A2 y el ADP. Y eso iba a actuar de forma autócrina estimulando a la plaqueta. Si lo vemos en una forma un poquito más gráfica, esta sería una plaqueta que detecta, por así decirlo, la lesión en el endotelio y que comienza a adherirse. Acá tenemos la glicoproteína 1B, el factor de von Willebrand y el colágeno. Y otros receptores de membrana que vamos a ir viendo. La plaqueta, una vez que se adhiere, empieza a deformarse. Fíjense que también hay otras glicoproteínas, como por ejemplo la 6, que va a unirse directamente al colágeno, no necesita de factor de von Willebrand. Todo esto le permite a la plaqueta quedar, por así decirlo, pegadita y que el torrente de sangre o el flujo sanguíneo no la arrastre, porque si la lesión no es muy grande, va a seguir habiendo algo de flujo. Y si no, esas células serían arrastradas. Por eso es importante la adhesión de la plaqueta. Y la falta de estas glicoproteínas también puede producir alteraciones en lo que es la adhesión de la plaqueta y la formación del tapón. Una vez que la plaqueta se adhiere, comienza a deformarse y empieza a liberar desde esos gránulos que habíamos visto ADP, serotonina, calcio, que es un cofactor muy importante para lo que va a ser la coagulación. Es decir, en este paso se produce lo que es la secreción y la degranulación. Y estos factores, como yo les decía, a su vez van a actuar sobre la misma plaqueta, van a producir la agregación de más plaquetas. Acá yo les señalé otra glicoproteína que es la 2B3A, que es esta que está acá en violeta, y es muy importante porque esa glicoproteína une fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína plasmática que la habíamos nombrado también la semana pasada cuando hablamos de la eritrosedimentación, pero este fibrinógeno es importante porque además su transformación a fibrina va a ser lo que produzca el tapón hemostático o ese coágulo. Y no solamente eso, sino que además el fibrinógeno va a actuar también como proteína de adhesión entre plaqueta y plaqueta. Y se va a unir, va a ser reconocido por esta glicoproteína 2B3A. También la plaqueta tiene receptores de ADP, como son los P2 y 12 o P2 y 2. Estos receptores de ADP están unidos a cascada de señalización a proteína G. Y son muy importantes porque en esa cascada de señalización, cuando se activan los receptores de ADP, lo que hacen es justamente que aumente la expresión de la glicoproteína 2B3A. Así que esto de alguna manera genera ciclos de retroalimentación y de autoestimulación de la plaqueta. Esta unión de plaquetas y plaquetas es lo que hace que se agreguen cada vez más y que se forme finalmente ese tapón plaquetario. Vamos a ver si no funciona de acá, que creo que no lo habíamos podido hacer funcionar. Voy a ir sí, perdón. No importa que escuchen ahora porque está en inglés, pero lo que me interesa es que esto lo vean en una cuestión un poquito más dinámica. Esto es una plaqueta. La plaqueta encuentra el sitio de la lesión y se adhiere. Esto es factor de von Willebrand que está circulante. Ahora, el factor de von Willebrand se une al receptor de la plaqueta y al colágeno subendotelial. La plaqueta se adhiere y empieza a deformarse. ¿Sí? Empiezan a llegar más plaquetas y ahora tenemos receptores glicoproteínas 2B, 3A
que van a reconocer a esos pequeños monómeros de fibrinógeno, van a unirse plaqueta a plaqueta y van a producir la agregación plaquetaria. ¿Sí? La plaqueta ahora está liberando distintas sustancias desde los gránulos que a su vez van a impactar sobre la plaqueta. Por ejemplo, ADP, que va a activar al receptor P sub 2 y 2, otra vez el P sub 2 y 2 une fibrinógeno y así se forma ese tapón plaquetario. Algo de trombina que ya se está formando, que ahora vamos a ver cómo lo hace, activa la plaqueta y sigue produciendo la liberación y a la larga la formación de ese coágulo que vamos a ver más adelante. Bien, si bien parece que esto es algo bastante conocido, la descripción de las cascadas de la coagulación se hicieron hace relativamente poco, 55 años aproximadamente. Y fueron estos tres investigadores, Davy y Waterfall y Radnoff por un lado y McFarland por otro, que en el año 1964 publicaron en dos revistas diferentes, unos en Science y otros en Nature, dos trabajos donde empezaban a hablar de la secuencia de las cascadas de coagulación. Estos trabajos fueron muy importantes porque hasta ese momento no se conocía exactamente cómo era que se producía este mecanismo. Y conocer este mecanismo también va a ayudar mucho en lo que son los tratamientos, ya sea tanto en lo procoagulante como en lo anticoagulante. Por lo tanto, estos trabajos fueron de gran importancia para el desarrollo de investigaciones posteriores. ¿Qué es lo que postularon en ese momento? Ellos decían que la cascada de coagulación consistía en un mecanismo que fundamentalmente lo que hacía era transformar la protrombina, que era una proteína plasmática, en trombina. Y esa trombina, que es una enzima, una serina proteasa, lo que hacía era transformar el fibrinógeno, que estaba soluble en el plasma, en una proteína insoluble que era la fibrina. Entonces podríamos decir, en resumen, que la coagulación es la transformación del fibrinógeno en fibrina por acción de la trombina. Y ahora vamos a ver todos los pasos que involucra eso. Clásicamente se decía que para que se produjera la coagulación había dos vías de señales. Una vía que era la vía intrínseca y una vía que se denominaba vía extrínseca. ¿Por qué las habían llamado así? Porque decían, bueno, en la vía intrínseca solamente hay elementos propios de la sangre para activar la cascada de coagulación, o intravasculares. Y en la vía extrínseca había elementos que eran externos o que no eran propios de la sangre, como por ejemplo este factor, que era un factor tisular. Ellos decían, las dos vías, la intrínseca y la extrínseca, convergen en un factor común, que es este factor 10. Ustedes, si van a mirar la bibliografía, van a ver que en mucha bibliografía los factores tienen nombre y número. El nombre, por ejemplo, Stuart, Hageman, etcétera, son en honor a quienes los descubrieron. Pero ahora, por una cuestión de simplificación, los factores se llaman por números romanos. Así que todos los vamos a llamar con números romanos, para no complicarnos. Ellos decían, bueno, estas dos vías convergen en este factor 10, y este factor 10 es el que cataliza la transformación de protrombina en trombina y la trombina de fibrinógeno en fibrina. ¿Cómo se activaba esta vía intrínseca? En realidad, por lo que se llaman factores de contacto, como la calicreína, el cininógeno de alto peso molecular,
algunas proteínas de adhesión, y esta vía comenzaba con el factor 12, que pasaba de inactivo a activo y activaba el factor 11, el factor 11 activado activaba un factor 9, y ese factor 9 se activaba, se unía con el factor 8 y activaban al factor común 10. En esta vía eran importantes los fosfolípidos de las plaquetas. Cuando la plaqueta se deforma, en esos pasos que yo les mostré anteriormente, una de las cosas que hace es exponer fosfolípidos que antes estaban, digamos, hacia el interior de la membrana. Y esos fosfolípidos son importantes porque van a servir de unión para algunos de los factores de la coagulación. Ya vamos a ver más adelante todo esto. En este caso, en el caso de la vía extrínseca, decían, bueno, para que se active la vía extrínseca es necesario un factor tisular, un factor que expone el tejido lesionado. Ese factor tisular se va a unir a otro factor, que es el factor 7, lo va a activar, y este complejo es el que activa el factor 10. Muy bien. Esto es lo que se decía clásicamente y es lo que todavía se puede poner en evidencia en el laboratorio bioquímico. En el laboratorio bioquímico yo puedo hablar de vía extrínseca y vía intrínseca. Pero ya hace algunos años, bueno, esto es para que los vean nada más, esta es la misma vía mostrándoles los factores de adhesión, precalicreína, el calcio como cofactor. Pero les decía que ya hace algunos años que se ha postulado una teoría moderna de la coagulación. ¿Por qué? Sí. Respecto a la trazada de la vía intrínseca, si falla alguno de los factores, ¿pasa algo? Ahora lo vemos. Ahora cuando te cuente lo de la teoría moderna, justamente voy a explicar eso. Carolina, eras vos, ¿no es cierto? Sí, ahora te lo explico, Carolina. Bien. Está muy bien la pregunta, porque justamente la teoría moderna se postula porque había cosas que no se terminaban de explicar. Primero, una de las cosas que planteaba la teoría clásica era que la vía, voy a volver un poquitito para atrás, que la vía intrínseca no necesitaba de ningún factor externo a la sangre y que se producía por un trauma sanguíneo. Explíquenme qué es un trauma sanguíneo, porque en realidad es muy difícil producir un golpe, una contusión y que no haya lesión del vaso. Entonces, era bastante difícil de poder explicar que solamente eran los componentes intravasculares. Por otra parte, gracias al desarrollo de la biología molecular, empezaron a hacerse distintas pruebas y a detectarse también que algunos individuos fenotípicamente tenían una expresión menor del factor 12 o del factor 11. Esos individuos que tienen poca cantidad de factor 12 o que no lo expresan, pueden coagular normalmente, es decir, no tienen alterada o no ven disminuida su coagulación. Pero además empezaron a pensar si había algún factor que fuera determinante y sin el cual no se podía desarrollar esta cascada de coagulación. Y empezaron a hacer y a trabajar con ratones transgénicos y generaron unos ratones transgénicos que no expresaban el factor tisular. Yo se los estoy resumiendo porque esto fue una serie de procesos. Los ratones que son knockout para el factor tisular no viven, se mueren dentro del útero. Vale decir que ningún individuo puede vivir con carencia de factor tisular. El factor tisular es fundamental. Pero además empezó a tomar relevancia en esta teoría moderna las células, porque ¿dónde están todos esos factores de la coagulación? ¿Están solubles en el plasma?
y es bastante poco probable que puedan alcanzar una concentración importante si están pasando a través del flujo sanguíneo. ¿Cuánto puede llegar a ser la probabilidad de que un factor se una con otro? Entonces, esta teoría moderna, que también la van a encontrar como teoría celular, postula que en realidad no hay dos cascadas o dos vías diferentes de coagulación. Yo les voy a dar un consejo y es, tal vez hoy conviene más que escriban, que presten atención, porque todo esto lo van a tener subido. Es más, esto está sacado de un trabajo que nosotros se lo recomendamos para leer a ustedes, para estudiar, para el trabajo práctico. Y son los mismos gráficos. Así que por ahí tal vez es mejor que no pierdan demasiado tiempo en copiar y que presten atención, porque después lo van a poder leer de este trabajo, que además ahora va a aparecer en pantalla el nombre y todo. Entonces, esta teoría moderna, ¿qué es lo que dice? Que hay tres pasos: una iniciación, una activación y una propagación. Y en esos tres pasos cobran importancia las células. Estas células son las células que van a expresar el factor tisular, que en general son fibroblastos, células del subendotelio. Entonces ahora la cascada siempre se dispara por exposición del factor tisular. Ese factor tisular se une al factor 7 y lo activa. Y ese factor 7 junto con el factor tisular van a activar al factor 10, que pasa de inactivo a factor 10 activo. Ese factor 10 se va a unir al factor 5 y ambos van a transformar a la protrombina, que está acá como 2, que son estos puntitos rojos, en trombina. Y en este mecanismo de iniciación lo que dicen es la cantidad de trombina que se forma es poquita. Son unas pocas moléculas de trombina. Pero entonces no necesitaríamos más de lo que era la vía intrínseca. Y acá contesto la pregunta de Carolina. Sí se necesita. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, ya está, tenemos factor tisular, factor 7, se activó, se formó trombina y la trombina va a transformar al fibrinógeno en fibrina. Sin embargo, hay individuos que no tienen factor 8 o factor 9, que son, ¿alguno sabe quiénes son? Los hemofílicos. Y esos individuos sangran, no les alcanza con esta cascada. Quiere decir que el factor 8 y el factor 9 siguen siendo importantes. Por lo tanto, de alguna manera tenían que tener participación. ¿Qué se descubrió? Que este mismo complejo factor tisular, factor 7, puede activar al factor 9. Y en esa activación del factor 9, voy un cachito, este complejo factor 10, factor 5, ahora se llama en la teoría moderna complejo protrombinasa. Lo van a encontrar así en la bibliografía, por eso. En esa activación del factor 9, que lo tenemos por acá, a ver si lo encuentro, ¿dónde está? Bueno, no está en esta diapo. Ese factor 9 se va a unir al factor 8 y el factor 8 junto con el 9 van a poder activar al 10, pero además van a formar un poquito más de trombina. ¿Qué sucede? Esa trombina ahora retroalimenta la vía activando al factor 11. ¿Se acuerdan que antes nosotros decíamos factor 12, factor 11, factor 9 y factor 8? Y no se cruzaban hasta que llegaban al 10. Ahora las vías se cruzan y es factor tisular, factor 7, formando ese complejo que activa al 10, el 10 se une al 5, pero a su vez este complejo va a activar al 9. El 9 se une al 8 y ese 8 produce junto con el 9 activación del 10, ahora se los muestro en la próxima diapo, más trombina
pero a su vez la trombina activa el 11. Y el 11 ahora retroalimenta todo lo que es vía de factor 11, 9, 8 y más trombina. Por eso esto es lo que se llama amplificación. ¿Dónde se unen estos factores, el 10, el 9, el 7, el 8? A nivel de la superficie plaquetaria. Por eso la teoría es también la teoría celular, porque le da importancia a la célula que expone el factor tisular y a las plaquetas. En el mecanismo de propagación, entonces ahora la gran cantidad de trombina que se forma es por la activación del factor 11, que activa al 9, que se une al 8, y que estimula al 10 y forma gran cantidad de trombina. Estos gráficos están sacados de este trabajo que se llama Coagulación, una visión moderna de la hemostasia, cuyo primer autor es Páramo. Está en esta revista, lo van a tener subido al entorno porque es obligación que lo lean para venir al trabajo práctico. Porque estos mecanismos, como son relativamente nuevos, no están descritos en la bibliografía o están descritos en muy poca cantidad. Por lo tanto, tienen que leer el trabajo para poder entender esto de la teoría moderna de la coagulación. Para que lo vean un poco más dinámicamente, yo les traje acá una animación donde ustedes ven factor tisular, este es el fibroblasto, factor tisular, se une al factor 7, se activa, acá está el factor 7 inactivado, se activa. Este complejo activa el 10 se une con el 5 y juntos van a activar y van a catalizar la transformación de protrombina en trombina, un poquito. Pero también este complejo ahora se sabe que puede activar al factor 9. El factor 9 se une con el 8. Este complejo en la vía moderna o en la cascada moderna se llama complejo tenasa. Así como el 5 con el 10 se llama protrombinasa, el 8 con el 9 se llama complejo tenasa. Y este complejo tenasa del 8 y el 9 activan al 10 y refuerzan la formación de trombina. Pero además, esta trombina también, además de transformar el fibrinógeno en fibrina y producir esta malla, lo que puede hacer es activar al factor 11. Y ahora el factor 11 activado refuerza esta vía de señalización y amplifica toda esta cascada. ¿Sí? ¿Por qué digo que refuerza y por qué se sabe que es necesaria toda esta vía? Porque esta vía, así como se activa rápidamente, ya van a ver que se inactiva. Los mecanismos procoagulantes están finamente regulados por mecanismos anticoagulantes endógenos. Y todo va a depender de un balance. ¿Por qué? Porque yo necesito que se forme el tapón y el coágulo en el sitio de la lesión, pero que esto no se disemine por todo el organismo, porque si no tendría coagulación espontánea en muchos lados. Y eso generaría trombos, obstrucciones, isquemias. Por lo tanto, yo voy a tener la formación del coágulo en el sitio de la lesión, pero lo voy a tener sumamente controlado de forma tal de que esto no se expanda a todo el organismo. Y ahora vamos a ver. Antes de mostrarles los mecanismos anticoagulantes, les voy a hablar un poquitito de cómo es la formación o la transformación del fibrinógeno a fibrina. Yo les dije, no sé si se los dije, pero todas estos factores son enzimas que son serina-proteasas, es decir, van a romper o van a escindir en lugares donde aparezca el aminoácido serina. El fibrinógeno, que es una proteína soluble formado por dos cadenas beta, dos alfa y una gamma, acá la tienen, una cadena gamma, otra gamma, porque estos son dos moléculas,
¿sí? 2 cadenas beta y 2 alfa, ¿sí? Están unidos por puentes disulfuro estas cadenas, y además lo que hace la trombina, que también es una serina proteasa, rompe, ven acá está la trombina, rompe, cliva, ¿sí? Y libera fibrinopéptidos. Esos fibrinopéptidos son insolubles, se llama fibrina S o fibrina soluble, pero por acción de una molécula que se ha dado a llamar factor 13 o factor estabilizador de la fibrina, esta proteína soluble se transforma en una proteína insoluble, que es la fibrina, y que es la que consolida ese tapón hemostático. Bien, yo les decía que los procesos están muy regulados, y así como hay toda una cantidad de factores de coagulación, hay también anticoagulantes fisiológicos endógenos. Nuestro propio organismo tiene sistemas de anticoagulación. El primer sistema anticoagulante está dado por el endotelio, por la lisura del endotelio, por la negatividad que tiene el glucocálix, que repele a la adhesión tanto de las plaquetas como también de los glóbulos. Pero también hay sistemas enzimáticos anticoagulantes. Uno de los sistemas enzimáticos anticoagulantes es el sistema que antiguamente se llamaba de antitrombina 3, ahora en la bibliografía más moderna lo llaman directamente sistema de antitrombina. La antitrombina inhibe fundamentalmente la formación del factor 10 activado. Ahora después van a empezar a aparecer las flechas en color. Pero además, este sistema de antitrombina se potencia por heparinoides que están en el mismo endotelio. Estos heparansulfatos o distintos heparinoides que están en el endotelio potencian la acción de la antitrombina. 1000 veces es potenciada la acción de la antitrombina por estas sustancias. De hecho, la heparina es un anticoagulante que se usa. Nosotros, los niveles de heparina en nuestro organismo son muy bajitos, pero lo podemos usar tanto en el laboratorio como en la clínica como un anticoagulante. Si alguna vez, seguramente alguno se ha sacado sangre acá, más de uno, si ustedes observaron, se los había dicho ya la semana pasada, los tubos están identificados por color. Bueno, hay uno que es verde. El que es verde tiene heparina. Esa heparina también potencia la acción de la antitrombina y actúa como un anticoagulante. Es decir, que este sistema de anticoagulante fisiológico es antitrombina potenciado por los heparinoides y que inhibe, fíjense que la flecha más gruesa está hacia el 10, inhibe fundamentalmente al factor 10 activado, aunque también puede inhibir a la trombina y puede inhibir la formación del complejo tenasa, que era el 8 con el 9. Otro sistema anticoagulante es el sistema trombomodulina proteína C. La trombomodulina es una proteína que expresa el endotelio, que cuando se une con trombina activa a otra proteína que es la proteína C. Esa proteína C está circulante, pero cuando se produce esta reacción se adhiere a la trombomodulina y actúa como un anticoagulante. Esto no es calcio, esto es proteína C activada. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la formación del complejo protrombinasa y del complejo tenasa. Y por último, yo les decía, bueno, ¿por qué es tan importante que haya una vía de sostén o de retroalimentación? Si yo ya disparé la cascada y la cascada activa el 7 y activa el 9, ¿por qué necesito esa retroalimentación? Porque la vía del factor
tisular se inhibe rápidamente. Yo siempre les digo, lo que hace es tira la piedra y esconde la mano, rápidamente. Larga andar, pero después no sostiene. ¿Y por qué no sostiene? Porque hay otro inhibidor fisiológico, que es el inhibidor del factor tisular, que acá está puesto como IBE, pero que lo van a encontrar en los libros como TFI, que rápidamente va a inhibir a este complejo factor tisular, factor 7, y va a impedir que se forme el factor 10 activado. Por eso necesito del sostén de la otra vía, porque esto rápidamente se inhibió. Ahora, si yo tengo la formación de trombina y la trombina podía activar al 11, me independizo de esto y retroalimento y sostengo la vía. ¿Me siguen? ¿Sí? Pueden interrumpir, pueden preguntar. Yo trato de ir lo más lento posible, pero sé que hay mucha terminología, muchas cosas nuevas. Así como la clase pasada fue más fácil, porque sabían de lo que les estaba hablando por histología, hoy la cosa se complejiza un poquito más. Bien, entonces, sistemas anticoagulantes fisiológicos, antitrombina heparina, inhibidor del factor tisular y proteína C trombomodulina. Ha aparecido últimamente en la bibliografía más moderna, esto no lo encontré en ninguno de los libros, pero si alguno por ahí se pone a indagar, ya aparece en alguna bibliografía, este sistema que se llama sistema inhibidor proteína Z, inhibidor de la proteína Z. Y este sistema, la proteína Z es una glucoproteína que se sintetiza en el hígado, que es dependiente de la síntesis de vitamina K, y que lo que hace es, cuando se une a este factor inhibidor, forma un complejo que inhibe al factor 10 activado. Bueno, se llaman estos sistemas de inhibición, tanto los fisiológicos que les nombré como este de la proteína Z, se llaman sistemas SERPIN o sistemas inhibidores de serina proteasa. ¿Sí? Y este es el sistema nuevo que ha sido reportado, que se llama proteína Z, proteína inhibidor o elemento inhibidor asociado a proteína Z. No tienen por qué saberlo, solo se los traigo porque es lo nuevo y porque está apareciendo, pero solamente sepan que la proteína Z se une a este inhibidor y que junto con calcio forman un complejo que va a inhibir al factor 10. Nada más. Bien, esto sigue, sí. Nosotros dijimos, bueno, es importante que se forme el tapón plaquetario, es importante que se genere el coágulo o el tapón hemostático, pero también es importante que una vez que estos mecanismos cumplen su función de sellado de la zona de lesión, este coágulo no se desprenda y pueda generar una obstrucción. Es decir, que una vez que ese tapón hemostático o ese coágulo cumplió su función, es importante que se degrade. Y para eso aparecen los mecanismos de fibrinólisis. Es decir, que nosotros podríamos decir que todo el mecanismo completo involucra formación del tapón plaquetario, formación del tapón hemostático o del coágulo y la fibrinólisis. Porque la fibrinólisis lo que va a hacer es degradar ese coágulo una vez que deja de ser funcional. ¿Cómo se activa el mecanismo de fibrinólisis? Cuando se forma el coágulo, queda absorbida, es decir, como adherida en ese coágulo, una proteína que es el plasminógeno. Y ese plasminógeno, por acción de distintas sustancias, se va a transformar en plasmina. Y la plasmina disuelve al coágulo de fibrina, disuelve a la fibrina. Fíjense que la plasmina actúa sobre la fibrina produciendo productos de degradación.
¿Cómo se activa el plasminógeno? Por distintas sustancias, como les dije, un activador que se llama intrínseco o activador tisular del plasminógeno, que aparece como TPA, porque es Plasminogen Activator Tissue, que viene de tejido, tissue en inglés, y también por una activación extrínseca que está dada por esta enzima, que es la urosinasa o uroquinasa, que es sintetizada por el riñón. También el plasminógeno se puede activar por algunas sustancias producto de la activación de la vía de coagulación, como por ejemplo el factor 12, el factor 11, calicreína, que era un factor de contacto. Pero como estos mecanismos están sumamente regulados, así como hay activadores del plasminógeno, hay inhibidores tisulares del plasminógeno. ¿Para qué? Para que todo esté en un balance perfecto y nada sea demasiado pro o demasiado anti, podemos decir. Y además, no solamente va a haber factores externos, sino que la misma trombina va a estimular a un factor inhibidor de la fibrina y va a regular también a este proceso, inhibidor de la degradación de fibrina, y va a regular este proceso. Existe también una antiplasmina, alfa-2 antiplasmina, que también va a inhibir a la actividad de la plasmina. Ojo con esto, porque en alguna bibliografía la alfa-2 antiplasmina aparece como un anticoagulante fisiológico. En realidad, leyendo alguna bibliografía, yo creo que es por cómo está escrito, está mal puesta la coma y entonces se interpreta mal. Porque si uno pensara que el alfa-2 antiplasmina lo que hace es inhibir la degradación de fibrina o inhibir a la plasmina, en todo caso sería un procoagulante, no un anticoagulante. ¿Sí? Entonces, ojo, porque no sé por qué, y todos los años lo recalco en todas las teóricas, cuando nosotros les preguntamos en los parciales anticoagulantes fisiológicos, lo primero que dicen es alfa-2 antiplasmina. No sé por qué, pero el alfa-2 antiplasmina no es un anticoagulante, o por lo menos no importante, y en todo caso su función principal es inhibir la degradación de la fibrina, y los tres anticoagulantes fisiológicos son más importantes y que tienen relevancia son los que les nombré anteriormente. Bueno, otra vez, para que lo vean más gráficamente, el plasminógeno se transforma en plasmina por acción del activador tisular del plasminógeno, y esta plasmina va a degradar ahora la fibrina, va a producir productos de degradación del fibrinógeno, y a su vez esta activación a través del factor tisular es inhibida por un inhibidor del factor tisular activador. Acá está de nuevo de una forma más sencilla, activadores tisulares y también la urosinasa. Estos activan al plasminógeno, la flecha entera indica activación, el plasminógeno se transforma en plasmina, la plasmina degrada la fibrina a productos de degradación. El fibrinógeno, por acción de la trombina, se transforma en fibrina, pero también la trombina estimula a un factor que inhibe al alfa-2 antiplasmina y por lo tanto promueve esta vía. ¿Sí? Esto es muy importante porque de hecho los fibrinolíticos se usan en clínica para disolver un coágulo. Si ustedes tienen una persona que llegó con un coágulo, coaguló espontáneamente y taponó alguna arteria, ¿le pueden dar un anticoagulante? Como poder se lo podrían dar, pero ¿va a ser efectivo?
y ya no, porque la persona ya coaguló. Lo que tengo que tratar es de disolver ese coágulo, y para eso uso un fibrinolítico. Por eso también la importancia de conocer todos estos mecanismos regulatorios, porque como vamos a ver más adelante, al conocer estos mecanismos se pudieron desarrollar fármacos que promuevan o que inhiban la coagulación. Y ahora son de gran utilidad en el tratamiento de los pacientes. Lo de hoy es largo. Bien, algunos otros anticoagulantes que pueden aparecer, que no son los que tienen mayor importancia, pero que es cierto que están, son la alfa-2 macroglobulina, que inhibe a la trombina, y la alfa-1 antitripsina, que también inhibe al factor 9 y a la plasmina. Es decir, que esta tiene efectos duales, porque inhibe por un lado lo que es la coagulación y por el otro lado inhibe la degradación del tapón de fibrina. Y la antitrombina ya se las había nombrado. Como habrán visto, si prestaron un poquitito de atención, la trombina es una proteína que tiene efectos duales en esta cascada de coagulación. Porque por un lado va a ser procoagulante, induce la liberación de ADP, activa las plaquetas, cataliza la conversión del factor 5, activa el 11, activa el 13, pero también tiene efectos anticoagulantes. Ustedes vieron que activaba el complejo de proteína C, proteína S, que inactiva los factores 5 y 8, y también promueve la liberación de óxido nítrico y de prostaglandina a nivel de lo que es el endotelio. Y también estimula el activador tisular del plasminógeno. Vale decir que con un mismo producto yo voy a tener doble regulación. Por un lado, activación de lo que es el sistema procoagulante, pero también mecanismos de activación de lo anticoagulante. Ya vieron con Cecilia las funciones del endotelio, pero solo para repasar, no solo es importante todo lo que es estas enzimas que participan en la cascada de la coagulación, así como las plaquetas y los fibroblastos que exponen el factor tisular, sino también el endotelio. El endotelio va a regular el calibre del vaso, liberando sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Las vasodilatadoras, óxido nítrico y prostaglandina, pero prostaciclina es esta porque es prostaglandina I2. Degradación de serotonina, bradiquinina, adenosina, todo eso lo hace el endotelio. Participa también en la hemostasia porque sintetiza fibrinonectina, factor de von Willebrand, heparansulfato, trombomodulina, y también es importante en lo que es la restauración y la cicatrización porque participa en la angiogénesis liberando factores de crecimiento. Lo procoagulante, bueno, ya lo dijimos, factor de von Willebrand, adhesión de las plaquetas, el colágeno del subendotelio, expone al factor tisular, perdonen que no tiene muy buen foco esta diapo, y lo anticoagulante inactiva a la trombina, al factor 10 por la antitrombina 3, tiene moléculas afines a la heparina y eso potencia la acción de la antitrombina, libera óxido nítrico y adenosina, inhibe la agregación plaquetaria y expone trombomodulina que activa la proteína C. Todo esto en resumen de los efectos pro y anticoagulantes del endotelio. Perdón, estoy yendo por atrás. Ahora bien, yo les decía, bueno, conocer estas vías y estas cascadas de coagulación es importante porque uno ahora puede de alguna manera, actuando a través de distintos fármacos, regular estas cascadas
y intervenir cuando hay situaciones patológicas. Uno de los anticoagulantes que nombramos y que se puede usar es la heparina. La heparina, como dijimos, activa a la antitrombina y por lo tanto es un anticoagulante que lo tenemos fisiológicamente, por eso separan sulfatos, pero que además lo podemos utilizar en la clínica, tanto in vivo, es decir, dándoselo, administrándoselo al paciente, como in vitro, teniendo tubos heparinizados para anticoagular la sangre en el laboratorio. Actúa de las dos formas, in vivo e in vitro. Vamos a ver que hay otros que actúan solo en vivo, otros que actúan solo in vitro, y vamos a ver que hay anticoagulantes y antiagregantes. Ustedes habrán escuchado hablar y habrán escuchado la propaganda, ¿no? ¿Tomó su aspirina? ¿Tomaste tu aspirineta hoy? ¿Sí? Bien. La aspirineta no es para todos y tiene no solamente efectos analgésicos, sino que también actúa como un antiagregante. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la plaqueta podía sintetizar, voy a empezar por acá abajo, tromboxano A2, ¿sí? Para que la plaqueta sintetice tromboxano tienen que activarse algunos receptores que están acoplados a proteína G. Y se acuerdan que en la cascada de proteína G yo podía tener fosfolipasa C o fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2, por una cascada de señalización, forma ácido araquidónico. Y a partir de este ácido araquidónico se van a formar endoperóxidos. Esos endoperóxidos en la plaqueta conducen a la formación de tromboxano. En la pared vascular a la formación de prostaciclina. Y en los tejidos a la formación de prostaglandinas. De acuerdo al tejido y de acuerdo a la expresión de distintas enzimas que tengan, van a formarse distintas cosas. Pero nos interesa esto. En la plaqueta voy a formar tromboxano A2. Para que el ácido araquidónico se transforme en estos endoperóxidos cíclicos, necesita de esta enzima, que es la ciclooxigenasa, o COX. Y la aspirina lo que hace, o el ácido acetil salicílico, es inhibir a la COX. Cuando inhibo a la COX, no tengo formación de tromboxano. Y dijimos que el tromboxano era no solo un vasoconstrictor, sino un proagregante, un activador de las plaquetas. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante la aspirina en las plaquetas? Porque usted me podría decir, bueno, pero esto mismo lo va a hacer en el endotelio, en el tejido, y también va a inhibir la formación de prostaciclinas, que son, en este caso, vasodilatadoras, y entonces se va a compensar. ¿Por qué es tan importante la inhibición en la plaqueta? Bueno, sí, es cierto, la plaqueta participa de la coagulación, pero ¿por qué tiene tanto peso inhibir a la agregación plaquetaria, inhibir la COX de la plaqueta? Hay una característica que tienen las plaquetas que es parecida a la que tienen los glóbulos rojos, que no tienen. Y si no tienen núcleo, ¿qué no van a poder hacer? ¿Quién dijo por ahí? ¿Qué no van a poder hacer si no tienen núcleo? Sintetizar proteínas. Por lo tanto, la plaqueta que se formó, cuando tiene inhibida la COX, la va a tener inhibida en toda su vida, porque no puede sintetizar nueva ciclooxigenasa. Y esa ciclooxigenasa ya está inhibida. Por eso la acción de la aspirina es mucho más efectiva sobre la plaqueta que sobre la pared del vaso, porque las células endoteliales o las células del vaso tienen núcleo y pueden sintetizar ciclooxigenasa nueva.
Ahora, también es cierto que yo le digo, tome la aspirina diariamente, no porque la plaqueta sintetice nueva enzima, sino porque lo que se forman son nuevas plaquetas por hematopoiesis. Entonces, si yo le doy una dosis diaria, que en realidad no es de aspirina, es de aspirineta, lo mantengo con una inhibición de la ciclooxigenasa que me garantiza un estado antiagregante. ¿Por qué es aspirineta y no aspirina? ¿Alguno sabe? En realidad la aspirineta tiene una dosis menor de ácido acetilsalicílico y es la dosis mínima efectiva, y con eso me garantizo la inhibición, no necesito darle más. Eso como cuando se toman 2 aspirinas porque me va a hacer que me duela menos la cabeza. No, con la dosis que tiene ya está. Y acá es igual, no necesito darle más porque con la dosis que tiene la aspirineta es suficiente para inhibir a la COX. ¿Lo tienen que tomar todos? No, lo tienen que tomar solo los que tienen indicación médica para tomarla. Los que necesitan estar antiagregados. Y ahora les pregunto, ¿esto tendrá algún efecto si yo, por ejemplo, quisiera ver el estado de agregación de las plaquetas? Si yo a esta persona le pudiera medir el tiempo en que tarda en formarse ese tapón plaquetario, ¿sería el mismo? ¿Sería menos? ¿Sería más? Más. Va a tener prolongado ese tiempo de agregación plaquetaria, que ya lo vamos a ver más adelante. Por eso normalmente cuando ustedes van a hacerse análisis sanguíneos, ¿sí?, les preguntan, ¿está tomando alguna medicación? Porque hay algunos medicamentos que interfieren no solo en las determinaciones, sino si yo tengo que medir tiempos de coagulación, tiempos de formación de ese tapón plaquetario, pueden estar alterados. Bien. Hay también otros antiagregantes, no importa que se sepan el nombre, pero sepan que también se usan otros antiagregantes como son los inhibidores de los receptores de ADP. ¿Se acuerdan? Yo les dije, la plaqueta liberaba ADP, ese ADP actúa de forma autócrina o parácrina sobre la plaqueta, estimula los receptores de ADP y forma glicoproteínas 2B, 3A. Y esas glicoproteínas eran importantes porque eran las que iban a promover la agregación de las plaquetas. Bueno, ahora, si yo inhibo a estos receptores, no voy a formar esta glicoproteína, la plaqueta no la va a expresar en la membrana y por lo tanto no voy a tener agregación. Es un antiagregante que también se usa en la clínica y que es distinto a la aspirina. Inhibe a otro tipo de receptor, como son estos receptores de ADP, pero es muy comúnmente usado. ¿Quién elige el tratamiento? Por supuesto, el médico o el hematólogo o el médico clínico, dependiendo de la patología del paciente.